Esta semana estaba meditando en una situación que dio origen a este mensaje y es en cómo últimamente se están creando conflictos cuando nosotros conversamos con nuestros amigos. Tuve la amarga experiencia de distanciarme con un amigo del trabajo por expresar mi posición doctrinal, lo que yo creo. Y fue una sorpresa para mí cómo personas a veces lo rechazan a uno porque uno es categórico y es claro. Por eso me he volcado a la palabra del Señor para pedir dirección, porque creo que todos nosotros podemos pasar por esa situación. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos tener sabiduría y gracia cuando a las personas no les gusta lo que creemos nosotros, no les gusta la posición que tenemos, no les gusta la forma en que nosotros vemos la vida de acuerdo a la Biblia, porque piensan que uno está loco? Como alguien me dijo esta semana, tu problema es que colocas todas las situaciones en el mismo plato con la Biblia. Mezclas todo. En el fondo me dijo que era un fanático. Pues se le olvidó que yo era pastor. Entonces, amada iglesia, el nombre que nosotros tenemos, cristianos, si somos verdaderamente discípulos de Cristo, nos delata. Nos delata más que mexicanos, nos debería delatar más que venezolanos, chilenos, bolivianos, colombianos. El hecho de decir cristiano debería hablar más de nosotros que ser guatemalteco o salvadoreño. Pero la realidad es que en muchos momentos de nuestra vida nosotros enfrentamos críticas y ataques por nuestra fe, y lo que más brilla a veces es lo que somos como personas de este mundo y no como personas del reino de Dios. Es Dios mismo quien nos llama a vivir como Jesús, mostrando mansedumbre, amor y gracia, y aún frente a nuestros adversarios. Pero ¿cómo debemos actuar cuando a nosotros se nos invade por ser como somos? El gran predicador y teólogo Spurgeon escribió: el árbol más admirable en el bosque no es aquel que nunca ha enfrentado el viento, sino el que al ser azotado ha echado raíces más profundas en la tierra. Por eso quiero compartir hoy día el tema de cómo hacer cuando se nos coloca difícil la vida cristiana con los ataques, pero siguiendo un modelo, siguiendo el modelo de Jesús en los evangelios, ya que nuestra meta es amoldarnos a Jesucristo. Juan Calvino, el reformador, dijo: todo el conocimiento de Dios que poseemos debe inspirarnos a conformarnos a su voluntad, o sea, a vivir, a hacer lo que su palabra nos llama a hacer y a buscar su santidad. La palabra de Dios es la que nos prepara para enfrentar todo tipo de realidad que nos quiera confrontar como creyentes. Y es que queramos o no, en algún momento nosotros seremos confrontados. Nos guste o no nos guste, en algún momento vamos a ser criticados por la forma en que hemos decidido vivir. En estos tiempos, nos guste o no nos guste, en algún momento van a rechazar nuestra postura de ver la vida. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También en Mateo 5 dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amada iglesia, si caminamos como seguidores de Cristo, habrá momentos en que nuestra fe va a ser cuestionada.
Si caminamos como seguidores de Cristo, habrá momentos en que nuestras palabras se van a distorsionar para hacernos quedar mal, incluso para hacernos daño intencionalmente. Por eso algunas preguntas que este mensaje trata de confrontar son: ¿cómo debemos reaccionar frente a ese tipo de situaciones? ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos actuar cuando sentimos que somos atacados por nuestra fe? ¿Cómo saber? Y mire qué interesante, ¿cómo saber cuándo vale la pena hablar y cuándo vale la pena callar? Hoy quiero ocupar un tiempo para mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ya que en los evangelios encontramos un modelo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Es el modelo de cómo hablar. Es el modelo de cómo responder con sabiduría divina y no con astucia de un cristiano carnal. Ya que todo lo que hagamos nosotros en la tierra debemos recordar que debe ser para glorificar a Dios y no para glorificarnos nosotros. Por eso el primer punto lo he titulado: responder con mansedumbre y sin enfurecerse. Yo creo que esto aplica también en el hogar. El primer aspecto crucial que debemos aprender de Jesús es que Él era manso. Él era el modelo de mansedumbre. Y aquí quiero hacer una pausa, porque mansedumbre, amada iglesia, no significa debilidad. Mansedumbre no significa falta de coraje, falta de valentía. Sí, Jesús era manso, pero también Jesús era el más fuerte. Entonces, cuando hablamos de mansedumbre, hablamos del autocontrol que tenemos sobre la situación. Hablamos de no sobre reaccionar, no ser impulsivos, ni menos enojarnos. Porque siempre le he dicho a los líderes de esta iglesia: el que se enoja pierde, aunque tenga la razón. Mateo 11:29 dice: aprended de mí, hablando Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la iglesia, ¿de quién debe aprender? De Cristo, porque si aprendemos de Juan el Bautista, vamos a andar gritándole todos los pecados a los Herodes modernos, ¿no? O si aprendemos de Pablo solamente, vamos a andar ahí peleándonos, porque el hombre también peleaba, se enojaba. Pero aprendan de mí, dice Jesús. ¿Por qué aprendan de mí? Porque es Él el modelo manso y Él es el modelo humilde de corazón, no de careta. Por eso pensemos por un momento en Jesús. Recordemos Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando Judas, uno de sus discípulos más cercanos, Judas había estado robando todo el tiempo y Jesús lo sabía. Aún así, Jesús le permitía ministrar y echar fuera demonios. Y en el Getsemaní llega Judas con un grupo armado para arrestarlo y entregarlo con un besito. Esos besos que son dolorosos. La pregunta es: ¿cómo reaccionó Jesús ante esa traición? ¿Se enojó? ¿Se defendió? No. Él se mantuvo en calma, pero habló con autoridad. E incluso que los mismos soldados caían en el momento que él estaba siendo entregado. Cuando Pedro sacó la espada para cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote, Jesús respondió lo siguiente. Escucha, amada iglesia. Mateo 26:52. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Amada iglesia, si hay una cosa terrible que nosotros los cristianos debemos temer, es utilizar la espada de la palabra para hacer daño. Es utilizar la espada para ganar argumentos. Es utilizar la espada de la palabra para quedar como que nosotros sabemos, o peor, ni siquiera quedamos como que sabíamos, sino quedamos como violentos verbales. Esa mansedumbre que muestra Jesús
manteniendo la calma en medio de la provocación, pero siempre confiando que Dios tiene el control, porque Él ya se lo había dicho. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El pastor y predicador Spurgeon también dijo: nada muestra mejor la fortaleza de un cristiano que su capacidad de permanecer tranquilo bajo el fuego de la crítica. Ay, amada iglesia, si cuando hablan mal de nosotros, otra vez se nos sale el indio. Ese indio que anda siempre queriendo aparecer. Hermanos, hermanas, nuestra carne muchas veces quiere responder, pero la carne siempre quiere responder con enojo o con severidad cuando se siente atacada. Es en esos momentos cuando nosotros debemos acordarnos del aprended de mí que soy manso y humilde. Proverbios 15:1, archi reconocido. Leámoslo en otra versión ahora. La respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Ahí tiene esposa, ahí tiene esposo, ahí tienen hijos. Cuando papá está enojado, una palabra suave: sí, papito, tú eres el más lindo del mundo, me va a calmar. Usted lo sabe ya porque lo hace. Lo que voy a decir es muy importante, amada iglesia. Cuando alguien nos critica, cuando alguien ataca nuestra posición, nuestra respuesta siempre va a influir en dos cosas. La forma en que nosotros contestemos va a influir en dos cosas. Primero, va a influir en nuestra relación con Dios. Y segundo, nuestra respuesta va a influir en nuestro testimonio para con los demás. Mateo 11:29 nos dice por qué es importantísimo tomar este versículo en serio. Aprendan de mí cuando van a contestar. Aprendan de mí porque van a manchar su testimonio si no aprenden de mí. Aprendan de mí porque van a perder la comunión conmigo si es que no siguen mi ejemplo de ser manso y humilde. Pero qué difícil es contestarle a la esposa con mansedumbre, porque ahí hay que colocar en claro quién manda. Esto me lleva al punto número 2. Hablar con sabiduría y palabras guiadas por Dios. Este es el segundo punto que vemos en la vida de Jesús. Y es que Jesús siempre hablaba con sabiduría. Y alguno puede decir: pero si él será Jesús. Jesús era dirigido por el Espíritu Santo. Y nosotros, ¿usted sabe qué? Deberíamos ser dirigidos también por el Espíritu Santo. Amada iglesia, no es raro que cuando enfrentamos conflictos, nosotros intentemos responder y salir del paso por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia cuenta, o peor, metemos nuestra propia lógica y metemos nuestras emociones. Ay, amada iglesia, cuando nosotros metemos las emociones en la conversación, es cuando ya la conversación dejó de ser guiada por el Espíritu Santo, porque el corazón es engañoso, o sea, los sentimientos son engañosos. Por eso Jesús nos enseña que nuestras palabras deben ser cuidadosas, es decir, llenas de gracia y guiadas por el Espíritu Santo. Jesús mismo prometió a sus discípulos en Mateo 10: cuando os entreguen, no se preocupen por cómo han de hablar, porque en aquel momento se os dará lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces el Espíritu de Dios toma el lugar cuando nosotros no sabemos qué decir. Y a veces lo que debemos de decir es silence. Recordemos cómo los fariseos intentaban atrapar a Jesús y lo querían hacer tropezar. Por ejemplo, cuando le preguntaban: ¿es lícito pagar tributo a César o no? Y era una trampa, ya que si Jesús decía que debían pagar tributo al César, se iba a echar el pueblo encima.
Pero si también decía que no, se metía en problemas con los romanos. Fíjense cómo contesta Jesús. Mateo 22:21. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Le parece una pregunta que es demasiado sofisticada, que Jesús tuvo que hacer un doctorado y un PhD para poder contestar eso? No. Es que a veces cuando el Espíritu se mete y nosotros no queremos abrir la boca por nuestra propia cuenta y emociones y le decimos, Señor, dame sabiduría, quizás algo tan pequeño el Espíritu Santo lo va a colocar en nuestra boca para decir algo que nosotros no hubiéramos pensado por nuestra propia lógica. Esa respuesta dejó a todos asombrados. De la misma manera, cuando nosotros enfrentemos situaciones difíciles, si nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, quizás ocurra el milagro. Y digo milagro porque a veces a nosotros no se nos ocurren ese tipo de respuestas. Pero Jesús dijo que cosas mayores harán ustedes. Entonces, ¿cómo tener ese tipo de respuestas a flor de labio? Pues Jesús oraba y oraba mucho. Eso requería paciencia para servir al Señor, paciencia para dedicarse a las cosas de Dios. Eso requería confiar en Dios en todo momento. Y aquí es algo esencial. Si nosotros no confiamos en Dios, ¿cómo entonces Él nos puede sacar de aprietos? Agustín de Hipona escribe lo siguiente, que pensé que era interesante. Una palabra dicha en verdad y amor tiene más poder para cambiar un corazón que 1000 palabras pronunciadas con ira. Es parecido a lo que está diciendo la palabra de que la respuesta mansa aplaca la ira. Pero me gusta cómo lo coloca. Una palabra dicha en verdad y en amor tiene más poder para cambiar un corazón que 1000 palabras pronunciadas con ira. Amada iglesia, la sabiduría de Dios es la que nos ayuda a desarmar los ataques personales que tengamos a nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes han tenido ataques por su fe? Ninguno, solamente el pastor, gloria a Dios. Efesios 4:15 dice, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cuando los fariseos acusaban a Jesús diciendo, echa fuera los demonios por el poder de Satanás, en Mateo 12:24, Jesús no se quedó callado y otra vez sacó una respuesta que no necesitaba un doctorado para sacarla. Simplemente le dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. Y ahí quedó. ¿Qué significa esto cuando miramos a Jesucristo? Que nosotros queremos memorizar tanto libro, memorizar tantas fechas, tantos acontecimientos, pero cuando el Espíritu del Señor está con nosotros, nos vamos a sorprender de las respuestas sencillas que Él coloca en nuestra boca. Y creo que ese es mi problema a veces. Quizás no el suyo, el mío. Que me la rebusco mucho para contestar. Y el Señor lo que quiere que aprenda es que me vaya por la vereda de la sencillez en vez de la vereda de la respuesta complicada, profunda, analítica, teológica. Si alguien distorsiona tus palabras, ¿qué vas a hacer? ¿Contraatacar? Si nos critican injustamente, ¿qué debemos hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no reaccionar rápidamente y ver si es que nos coloca palabras sabias en nuestra boca. Hay un ejemplo muy lindo en el Antiguo Testamento de Nehemías. Nehemías 6 dice, Sanbalat, Tobías, Gesén, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas. Estaban reconstruyendo Jerusalén. Nehemías estaba trabajando en eso, aunque todavía no se había puesto las puertas en su sitio, pero estaban reconstruyendo Jerusalén y algunos de los enemigos se enteraron. Y fíjese lo que pasa. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje.
tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Mírenlo, amiguitos. Así que envié unos mensajeros a decirles, esta respuesta es para grabarla. Coloque recording en su celular. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Amada iglesia, ¿cuántos de nosotros pueden decir, estoy ocupado en una gran obra y no puedo prestarme para eso? Pero sin embargo, muchos de nosotros decimos, bueno, entrémosle. A lo mejor lo convierto, a lo mejor la convierta. Y a las finales dejamos de mirar que lo que Dios quiere es que nosotros no abramos la boca sin pedirle guianza al Señor. Estamos hablando de un hombre preparado en la palabra que pudiera haber confrontado a reyes. Y él lo que manda es decir, estoy ocupado en la obra, no puedo ir. Mire qué sencillito. O sea, Jesús contestaba sencillito, Nehemías contestaba sencillito y nosotros contestamos como doctores. ¿Por qué nos metemos en problemas? Quizás porque hemos dejado de lado la sencillez. Amada iglesia, vale la pena memorizar Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Otra versión tiene ahí, ¿ve? Y por último, tercer punto, guardar silencio, el poder de la autocontención. ¿Habrá alguien aquí que le cuesta guardar silencio? Hay hermanos que hicieron así, se empezaron a hundir en la silla. Mire lo que dice Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira. O sea, se pone a hablar y empieza a argumentar y no lo para nada. ¿Hasta cuándo esta cosa? Porque... Y ahí de repente está llamando al pastor. A ver, pastor, dígame sí. Pero el sabio al final la sosiega. El ejemplo de Jesús, amada iglesia, con Herodes, que era un rey corrupto, es bien interesante, ya que Herodes lo llamó para que le haga un show. Para eso lo llamó Herodes. Hazme un milagrito, le decía. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Leamos Lucas 23:9. Jesús no le respondió palabra alguna. Amada iglesia, yo me empecé a maravillar de que de repente uno se hunde en un vaso de agua porque quiere estar preparado hasta para debatir con Einstein si viviera. Uno quiere estar preparado para tener un gran enfrentamiento apologético con el imán más grande del Islam. Y lo que el Señor nos muestra con su ejemplo es que Él siempre tomaba la vía sencillita. Guardó silencio. Amado esposo, querido esposo, a veces es mejor tomar la ruta del silencio, hacerse el tonto. Dice la palabra que cuando uno, dice, el necio cuando calla pasa por sabio. Y después la esposa dice, qué sabio mi esposo, qué sabio mi esposo. Pero es que uno aprendió que hay que estar calladito. En vez de pelear, calladito. Mire, otro ejemplo de que hay que tomar la vía más humilde. Usted sabe que David fue un rey que se le echa mucha gloria, pero también fue un rey que hizo cosas que tenía sangre en las manos, digámoslo así. Y una vez hubo un hombre que les cantó su verdad a David, al rey David, Simí, y lo maldijo. Segunda de Samuel 16 dice, cuando el rey David llegó a Barujín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Huerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedra a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban
al rey. O sea, ese hombre estaba buscando la muerte segura. Ponga atención, 7. Y en sus insultos, Simí decía al rey, wow, largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Era mentira, pero se lo estaba gritando. Por eso el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Está bonito. A lo mejor se refería a los hijos que mandó a matar de la hija de Esaú, o sea, de Saúl. Bueno, como sea. Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿cómo se atreve este perro muerto? Wow. A maldecir a mi señor el rey. Déjeme que vaya y le corte la cabeza, aleluya. Era pentecostal. Pero el rey respondió, o sea, David respondió lo siguiente: esto no es asunto mío, ni de ustedes, hijos de Sarvia. Mira, interesante. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Mire qué interesante. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Yo le voy a hacer una preguntita. Yo sé que usted y yo no somos tan malos como David, pero ¿está libre usted de pecado? Por favor, que arroje el primer celular. Mi hermano, Nehemías, Jesús, David, cuando ya maduraron, bueno, Jesús siempre, se iban por la vía humilde, por la vía sencilla. Entonces, lo que el Señor me está tratando de enseñar a mí, por lo menos a su pastor, y a lo mejor usted también puede unirse a esta enseñanza, vete por la vía de la sencillez. Vete por la vía de la mansedumbre. Vete por la vía de la paz. Vete por la vía del aceptar que tú no eres perfecto. Vete por la vía de recordar que si no fuera por la misericordia de Dios, no estarías donde estás. Éxodo 14:14. Nos dice algo que debemos recordar cuando nos acusen de algo, nos ataquen de algo, así como el rey David también. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. El pastor y teólogo Spurgeon otra vez decía algo bien lindo. El silencio de Cristo no era debilidad, era la fortaleza de quien confía en el Padre. Cuando lo estaban golpeando, dice la palabra que no salió ni una palabra de su boca. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras en la boca de alguien, sino es una muestra de sabiduría y autocontrol aún cuando nos estén dando duro. En un mundo donde las reacciones son impulsivas y lo más fácil es sacar palabras hirientes rápido, porque sí hay algunos que se las saben, ¿no? Manejan el sarcasmo, manejan la respuesta rápida, pero el silencio se transforma en oro. Por eso hay un dicho que no es bíblico, pero dice: el silencio es oro, cállate y hazte rico. Porque el silencio se transforma en fortaleza y en discernimiento en el momento que pudimos caer bajos. Ay, de cuántas cosas nos arrepentimos nosotros los esposos en todos los años que tenemos de casado. De cuántas cosas nos arrepentimos de haberle dicho a nuestros hijos, porque no éramos maestros del silencio. Yo le pido al Señor que me haga un maestro en el silencio frente a mi esposa que acaba de entrar, para ahorrarme problemas por no saber cómo contestar. Leamos otra vez, Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira,
pero el sabio al final la sosiega. Cuando uno llega a una consejería y están comiéndose como perros, es un par de necios. No porque lo diga yo, porque lo dice la palabra. Que dieron rienda suelta a su ira. Proverbios 29:11. No nos gusta que nos digan eso porque nosotros queremos defendernos. Pero hemos visto que Jesús, Nehemías, David llegaron al momento en que tomaban la vía más fácil, la más sencilla, la más humilde. Aquí la sabiduría no está en ganar una discusión, amada iglesia, sino en saber cuándo callar. Ya que el silencio es un arte, pero requiere práctica. Hay que empezar a practicar el quedarse callado y las primeras veces cuesta. Pero nos vamos a ahorrar dolores tan grandes porque las palabras son como golpes muchas veces o peores. Recordemos una vez más que la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces no se trata de evadir los conflictos, sino de escoger las batallas que nosotros vamos a dar, las batallas correctas con la sabiduría de Dios. Dije, ¿cómo va a ser sabio estar discutiendo porque no boté la basura? ¿Cómo va a ser sabio estar discutiendo porque yo apoyo a Israel y el otro no? Yo siento que necesito aprender mucho de Dios. Quizás si el Señor me permite llegar a los 80, usted va a ver un pastor mucho más sabio. Pero estoy en el proceso. No sé muchas veces cómo defender el evangelio. Me voy por la vía más difícil, la escatología, la hermenéutica, la apologética. Cuando quizás la vía más fácil es quedarse callado y mostrar los cariados. ¿Quién sabe? Sí, la palabra dice que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Y ahora sí viene el último punto, que es perdonar libremente. Mateo 6 dice, porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus ofensas. Amada iglesia, nunca debemos olvidar que el perdonar es un acto de liberación y de libertad. Jesús nos muestra que cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos atacan, no es que seamos débiles, sino que somos fuertes. ¿Por qué relacionamos el perdonar como el más débil? Cuando el perdonar debe ser el más fuerte, el que tiene control y autocontrol de sí mismo. El perdonar libera a la otra persona y nos libera a nosotros mismos de no guardar resentimiento, de no guardar amargura, o menos que salgan raíces de amargura por algo que nosotros decimos que estamos bien. Fíjese, Jesús mismo cuando estaba siendo crucificado, Lucas 23:24 dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuándo fue la última vez que lo crucificaron a usted? Esta semana me enteré de un crimen atroz aquí en Estados Unidos y lo agarraron. Un tipo se puso a crucificar pastores. Crucificó a uno y tenía ya planificado 17 más, creo, entre los cuales estaban también sacerdotes. Alcanzó a matar un pastor crucificado. Quizás él puede entender un poquito de eso, pero a usted y a mí, ¿cuándo nos han crucificado? A Jesús crucificándolo, con sus 2 manos clavadas en la cruz, sus pies sangrando su cabeza por una corona de espina, habiendo recibido latigazos, golpes, caídas. Él se atrevía a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo creo que al igual que a mí, a nosotros nos cuesta muchas veces perdonar cosas menores. Jesús demostró el poder del perdón
en el momento más crítico, cuando había más sufrimiento. Nosotros cuando hay más sufrimiento nos victimizamos. Cuando Jesús lo que hizo fue perdonar en el momento más doloroso. El teólogo John Stott escribió: el perdón es la fragancia que la violeta arroja sobre el pie que la ha aplastado. Perdonar no significa olvidar, sino liberar. Amada iglesia, solamente el perdón nos permite cerrar un ciclo de resentimiento, cerrar un ciclo de venganza y crear un camino verdaderamente a la sanidad y a la reconciliación. Porque no se puede hablar de reconciliación ni sanidad cuando uno no entiende qué realmente es perdonar. Pero para poder perdonar, primero se necesita confiar en Dios. Porque Jesús podía decir: perdónalos porque no saben lo que hacen, ya que él sabía que Jesús mismo podía cuidar su espíritu. Por eso después dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 56:3 dice: cuando tenga miedo, confiaré en ti. Amada iglesia, en el momento del conflicto, en el momento del miedo, en el momento de la ansiedad, Jesús nos enseña que debemos confiar en Dios. Hace un par de semanas andábamos quizás todos asustados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿A cuántos va a afectar esta situación? ¿Y qué es lo que nos está pidiendo Dios? Que confiemos en Él, que mantengamos nuestra boca cerrada antes de declarar maldiciones, antes de creer mentiras, creer lo que no ha pasado. La palabra dice que al que teme le sucede lo que está temiendo. Recordemos cuando los discípulos se encontraban en la tormenta en el mar. Jesús vino caminando sobre el agua y Pedro, que decidió confiar en Jesús, decidió también salir a caminar en el agua, sobre el agua. Pero mientras mantenía los ojos en Jesús, pudo caminar sobre agua, y apenas sacó los ojos de Jesús, comenzó a hundirse. ¿Qué nos dice eso? Que nosotros sí podemos caminar sobre la tormenta si es que estamos mirando a Jesús. Mateo 14:31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amada iglesia, cuando nosotros no sabemos qué decir, cómo responder, es falta de fe en que el Señor va a darnos una salida. Es falta de fe de creer que a lo mejor guardando silencio vamos a quedar como ignorantes. Pero a veces el silencio es mucho mejor que perder amistades. ¿Quién sabe cuándo hay que hablar y cuándo no hay que hablar? El Espíritu Santo. Martin Luther King Jr. escribió: si no podemos tener fe suficiente como para eliminar todos nuestros miedos, al menos debemos tener suficiente fe para controlar nuestros miedos. Amada iglesia, la confianza en Dios no elimina los desafíos, pero nos proporciona fortaleza y nos proporciona paz para enfrentarlos con valor y con serenidad. Conclusión. En el mundo de hoy se nos va a gritar. En el mundo de hoy se nos va a insultar. En el mundo de hoy se nos va a tratar de cancelar nuestros valores y nuestros principios y nuestra fe. Pero nosotros somos llamados a algo más alto, a ser como Jesús. ¿Qué significa eso? Somos llamados a amar cuando nos hieren. Somos llamados a hablar con verdad cuando nos atacan con mentiras. Somos llamados a callar cuando el silencio va a glorificar a Dios, aunque nosotros quedemos quizás como menos. Y somos llamados a perdonar, sencillamente porque Él nos perdonó primero. Nosotros seguimos su ejemplo. Salmo 121:7 dice que el Señor
los guarde de todo mal. Y esta es mi oración para ustedes. Que el Señor los guarde de todo mal, que guarde sus vidas, que el Señor guarde su entrada y su salida ahora y para siempre. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, su palabra ha sido esparcida como semilla en tierra. Rogamos que la tierra sea fértil. Rogamos, Señor, que aprendamos cuándo hablar, cuándo callar, y que aprendamos a ser socorridos por el Espíritu Santo como lo fue Jesús. Que tomemos siempre el camino de la sencillez, el camino de la paz, el camino de la mansedumbre. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos fallado tratando de deslumbrar con nuestras respuestas o tratando de ganar, Señor, el conflicto porque nosotros siempre tenemos la razón. Usted tenía 1000 razones para bajarse de esa cruz, pero no lo hizo. Usted tenía 1000 razones para castigar a los hombres malos de esta tierra que a usted lo atacaron, pero no lo hizo. Y usted nos dice, aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde.